Damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos a este estudio del libro de Josué, capítulo 3. Pues muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros, por recibirnos aquí en su casa. Si les parece, vamos a iniciar con una oración. Pastor, ¿nos puede dirigir? Nuestro Padre Celestial, muchas gracias te damos por permitirnos estar reunidos en este lugar para estudiar tu palabra. Te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro ser. Y bendigas, oh Dios, también a los que están en la red, para que todos juntos aprendamos de ti. Oramos agradeciéndote en Cristo Jesús. Amén. 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 Pues estamos muy contentos, como decía, muchas gracias a la familia Sañedo a recibirnos en esta ocasión en sus casas, en su casa, bueno. Y creo que vamos a empezar a estudiar ya la parte emocionante del capítulo, ahora sí que del libro de Josué, porque es el momento cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 3, para empezar este estudio versículo a versículo. Y pues, Job, es tu tiempo. Gracias por estar también con nosotros y empecemos a estudiar. Bien, pues como ha dicho Rubén, ha llegado el momento. ¿Qué momento? Ha llegado el momento en el cual van a entrar a la tierra prometida. Josué ya había entrado hace 40 años atrás. Y no solo él, sino 11 de sus compañeros. Pero ahora solo queda él y Caleb. Y nadie más ha entrado a esta tierra, excepto los dos espías que estudiamos las semanas pasadas, que fueron a la ciudad de Jericó y se encontraron con Rahab. A excepción de esas 4 personas, nadie más ha entrado a la tierra prometida. Solo Josué, Caleb y los 2 espías. Y dice Josué capítulo 2, versículo 24, que es el versículo antes de empezar el capítulo 3, dice: y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también los moradores del país desmayan delante de nosotros. Este es el informe de los 2 espías, después de que regresan con Jericó. Y ellos dicen: Dios, ¿qué? Ha entregado la tierra en nuestras manos, y todo el mundo tiene miedo. Este informe es muy corto, pero parece que es algo nuevo o algo que no esperaban, ¿no? Pero este informe ya había sido dado hace 40 años atrás. Entonces vamos a leer Números 14, del 6 al 9. Abby, ¿nos puedes ayudar leyendo Números 14, del 6 al 9? Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los 2 que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. En estos versículos podemos ver que es el mismo informe que están dando estos 2 espías. ¿Qué es lo que están diciendo? Jehová ha entregado esta tierra en nuestras manos. Y ellos tienen miedo. Jehová está con nosotros. Ahora, en aquel tiempo, el pueblo no le creyó a Dios, no creyó en sus promesas. Están ahora en este capítulo 3 a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jehová se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Jehová se le apareció a Isaac y le dijo: estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y a Jacob le dijo: he aquí, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. A esos 3 hombres les dio la promesa, pero no solo a ellos, sino a Moisés.
Rubén, ¿nos puedes apoyar con, perdón, Josué? Esaú, perdón. Esaú nos ayudas con Éxodo 3, versículos 16 y 17. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel, y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de Cananeo, del Geteo, del Amorreo, del Pereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Aquí está una vez más la promesa. Abraham, Isaac y Jacob, y ahora Moisés. Pero está el turno de Josué. Entonces vamos a empezar. Josué capítulo 3, versículos 1. Voy a leer solo el 1. Y dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta Jordán, que reposaron allí antes de pasarlo. Dios va a usar a Josué para entrar a la tierra prometida. Moisés es quien los iba a hacer entrar, pero él no entró, solo pudo verlo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 34, 1 al 4. Pastor, ¿nos puede apoyar con este versículo? Con estos versículos. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Aquí está registrado, ¿no? Moisés no iba a poder pasar. Y nosotros ahora, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? Creemos que la tierra prometida es la herencia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ya hemos salido de la esclavitud del pecado, como lo fue para Israel, Egipto, y hemos comenzado a caminar en el Señor, pero no hemos entrado a la tierra, a esta vida plena y abundante de la cual habla Josué. Hemos creído en el Señor, hemos sido bautizados, pero aún decimos, nos falta algo. Tengo mucha teoría, mucho conocimiento, pero no lo he llevado a la práctica. Y ese es el desierto, estar dando vueltas en lo mismo, con los mismos conceptos, pero no llevarlo a la vida práctica. Y es que nos hace falta cruzar el Jordán. Y eso lo vamos a ver más adelante en las cartas de Pablo. Pero por lo mientras, vamos a ver esta historia, ¿no? Dice que Josué, versículo 1, se levantó de mañana. Entonces la primera pregunta que les acabo de hacer: ¿cómo podemos entrar en esta vida plena y abundante que Jesús nos quiere dar? Bueno, Josué dice que se levantaba de mañana. ¿Y a qué creen que se levantaba Josué? A orar, a estudiar la Biblia. Un encuentro con Dios. A un encuentro con Dios. ¿Recuerdan Josué 1:8? Lo estudiamos aquí. Decía: no se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche. De día y de noche meditarás. Entonces creo que Josué se levantaba, no solo este día, sino todos los días, a leer las Escrituras, a estudiar. Y es que cada mañana nosotros necesitamos de la palabra de Dios. Todos los días estamos tomando decisiones. Todos los días nos enfrentamos a problemas, a circunstancias que en ocasiones necesitamos dirección, orientación. ¿Qué decisión tomar? Y Josué dice que se levantaba de mañana a lo que yo creo es estudiar la Biblia, a meditar. Lo vamos a ver en capítulos más adelante. Dice que llegó al pueblo a Sittim. Dice el historiador Josefo que este lugar de Sittim se encontraba a 12 kilómetros de Jericó. Entonces estamos a 12 kilómetros del Jordán.
y hay que levantar el campamento. ¿Se imaginan eso? Levantar todo un campamento de más de 2 millones de personas aproximadamente. Levantar todas las cosas, todo el tabernáculo. Y tal vez una de las preguntas sería, ¿cómo vamos a cruzar? ¿Cómo es que vamos a construir tal vez un puente para cruzar todos? ¿Cómo va a cruzar el ganado? Pero el pueblo tiene que creer y obedecer las instrucciones de Dios. Y en este punto vamos a empezar a estudiar las instrucciones de Dios. Josué es un libro de instrucciones, tanto antes de la batalla, durante la batalla y después de la batalla. Pero en este momento es el cruce del Jordán. Entonces no nos adelantemos. Vamos a ver las instrucciones. ¿Y cuáles son las primeras instrucciones? Versículo 2. Dice: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, aproximadamente 1 kilómetro. No os acerquéis a ella. ¿Cuál es la primera instrucción que dan los oficiales? Que sigan el arca. Que sigan el arca del pacto. ¿Y qué era el arca? ¿Recuerdan lo que era el arca? Era básicamente ¿qué? Una caja de madera. Físicamente una caja de madera que tenía una tapa. Esa tapa se llamaba propiciatorio. Y sobre el propiciatorio había 2 querubines. Y en medio de esos querubines estaba una luz, ¿recuerdan? Que significaba la presencia de Dios. Y dentro de esa caja, ¿recuerdan que había? Estaba la ley, estaba una porción del maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, ese era el lugar donde Dios hablaba a través de una voz de la luz. Y Moisés ahí interactuaba con Dios. Pero solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. ¿Recuerdan esa fiesta? Donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y hacía expiación por el pueblo. Cada año un cordero sin mancha debía ser sacrificado y su sangre tenía que ser rociada sobre el propiciatorio. ¿Te imaginas ver salir el arca de ese lugar? Obviamente iba cubierta, iba tapada. Tenía unos anillos con los cuales se le metió unas varas, y los cuatitas, una clase de levitas, era que la cargaban en sus hombros. Entonces, ¿te imaginas ver salir el arca del tabernáculo, de aquel lugar donde nadie entraba? Era todo un espectáculo. Y la instrucción es: sigan el arca. Y la distancia que tiene que haber es aproximadamente 1 kilómetro, 2000 codos. Es esto impresionante. Quiero que se imaginen estar en ese lugar, levantando tú tus cosas del campamento y ver salir a los levitas llevando el arca. Y la instrucción es: síganla. Sigamos leyendo, versículo 5 nada más. Y Josué dijo al pueblo, según la instrucción: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Esta instrucción tiene una promesa maravillosa. Dice: Jehová hará maravillas. Pero parece que el texto dice: límpiate para que puedas ver maravillas. Pero eso no dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice: límpiate porque verás. Y eso es totalmente diferente. No es límpiate para que veas, sino que límpiate porque vas a ver. La santificación solo proviene de Dios. Es un acto que Dios hace en nuestro corazón. No hay nada que nosotros podamos hacer. Pero entonces, ¿por qué dice límpiate? Bueno, en una ocasión a Moisés se le pidió que santificara al pueblo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Me ayudas, Dulce, con Éxodo 19, 10 y 11? Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y sacrifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día 3, porque al 3 día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo
sobre el monte de Sinaí. La instrucción es la misma, santificaos, pero agrega algo, ¿qué dice? Laven sus vestidos, cámbiense, prepárense, pónganse la mejor ropa, arréglense, porque Dios va a descender, ¿no? Hermano, ¿me ayuda con Génesis 35:2? Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Una vez más tenemos aquí el término limpiados. ¿Y qué es? Quita tus dioses ajenos. Y báñate, lávate. Incluso en otras versiones dice no tengas relaciones con tu mujer. Es decir, que estés concentrado en lo que Dios va a hacer. Que no hagamos otras cosas. Estamos a punto de hacer una nueva etapa. Es lo que significa esto. Prepárate, sigue las instrucciones. Y leamos la siguiente instrucción. Versículos 6 al 8. Y habló Josué a los sacerdotes. ¿Esta instrucción para quién es? Para los sacerdotes. Ya vimos la de los oficiales, ya vimos la del pueblo, ahora los sacerdotes. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. O sea, recibieron la instrucción y la siguieron. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Hasta dónde se les indica que lleguen? Hasta el borde del Jordán. Hasta aquí solo hemos visto instrucciones para qué. Para moverse, para prepararse. Aún no hay instrucciones para el cruce. No sé si se han dado cuenta. Van 3 instrucciones y todas son para moverse, pero ninguna para cruzar. Bueno, sigamos leyendo. Del 9 al 13. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al freseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aquí, lo primero que quiero enfatizar son las palabras de Josué. En primer lugar dice, acercaos y escuchad. Es decir, vengan y pongan atención. ¿Atención a qué? A la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estábamos hablando. Todas las mañanas, ¿a qué tenemos que acercarnos? ¿A qué tenemos que poner atención? A la palabra de Dios. Y a veces como hacemos todo lo contrario, ¿no? Nos levantamos y en lugar de ir a buscar a Dios, que sería algo muy importante para iniciar nuestro día, a lo mejor vemos quién publicó en Twitter, quién publicó en Facebook, o las noticias, pero se nos olvida esta cosa que es tan importante, ¿no? Estamos por iniciar la batalla del día, estamos por conquistar el día, y lo primerito que se supone que tenemos que hacer, que es escuchar la palabra de Dios, que es en la Biblia, que es en la meditación, y hacemos otra cosa, ¿no? Bastante distinta a lo que... Y después nos andamos quejando, ¿por qué no nos salen las cosas? Bueno, pues desde el inicio iniciamos de la manera incorrecta, ¿no? Y otra parte dice, y seguid, o sea, seguid las instrucciones, no solo recibirlas, No. hay que seguirlas. Sí, o que basta, ¿no? Nada más, ya leímos nuestra matutina, una costumbre que tenemos la gran mayoría de los adventistas, o por lo menos eso creemos, o lo que es la lección, que es estudiar la Biblia, pero si nada más se queda ahí, no la seguimos, pues ¿de qué nos sirve? ¿No? Prácticamente de nada, ¿no? Porque ¿de qué sirve saber las instrucciones en un instructivo, ¿no? Para armar algo,
¿De qué sirve leerlos si no las vamos a seguir? No vamos a lograr el objetivo. Y eso es a lo que se refiere este libro, porque dice que te tienes que mojar los pies. O sea, tienes que creerle a Dios. Dar el paso. Dar el paso, mojarte. ¿Te imaginas eso? Que Dios te diga, cuando te mojes los pies se van a detener las aguas. Es algo que es difícil lógicamente no es posible. Y aparte es un río grandísimo. Es ¿no? un río, ahorita vamos a leer precisamente. Sí, no, ¿Qué condiciones no tenía el lógica. Jordán? Bueno, vamos a leer del 14 al 16. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, y aquí viene la explicación, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está del lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. ¿Qué sucedió? Pues repito una vez más, escucharon la palabra de Dios y obedecieron, lo llevaron en práctica, lo pusieron en práctica. Veo que los sacerdotes obedecen lo que Dios está mandando. ¿Cómo es que esto va a pasar así? ¿Cómo se va a detener así? Y una cosa es obedecer la palabra de Dios y otra cosa es creerle a Dios. Es decir, quiero hacer esta distinción, porque podemos obedecer, ok, voy a seguir tu instrucción, pero a veces podemos dudar de lo que Dios nos ofrece, ¿no? Y lo que Dios nos ofrece es liberarnos del poder del pecado. Y eso a veces como que dices, no puede ser, si yo siempre hago lo mismo, siempre me equivoco. Bueno, eso lo vamos a leer más adelante, porque ellos vieron un milagro. Y sin duda el mayor milagro es cuando un hombre entrega su vida a Cristo y lo acepta como su salvador personal. No es restaurar la salud, aunque es importante, no es tener buena estabilidad económica, aunque también ayuda mucho. Lo más importante es dar tu vida a Cristo. Dice un corito, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, pero perder el alma es una pérdida tal que nunca lo recobras jamás, ¿no? Y solo Dios puede salvarte. Dios solo puede traer salvación y prosperidad, o esta vida plena y abundante que nos da en el Espíritu. Y ellos tuvieron primero que tener fe, tuvieron que creer, para después ver lo que Dios iba a hacer. Y nosotros hacemos lo contrario. Queremos ver para creer. Y ellos creyeron sin ver y posteriormente vieron el milagro. En las cosas de Dios tenemos que creerle a Él para entonces poder ver sus milagros. Y en esta época dice que el río Jordán suele desbordarse. Está en la época de marzo y abril, como lo que ahorita estamos en marzo. Es en esta época donde en los montes empieza a deshielar, bueno, se deshace el hielo y empieza a caer a los ríos, ¿no? Para ir al mar. La primavera. En la primavera, de hecho, vamos a ver que van a celebrar la Pascua. Entonces es en este tiempo de siega donde ocurre esto. Entonces el Jordán se desbordó de su cauce. Y dice que de esta manera se alimentaba el río Jordán. Y último versículo del capítulo 3 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Esto es un milagro. Dice que pasaron ¿cómo? En seco. En seco, en la temporada donde había más agua, más lluvia, donde el río se desbordaba, pasaron en seco. No dice que pasaron en lodo. Eso es algo impresionante, porque después de que cuando el río o el agua pasa, ¿cómo queda la tierra? Mojada, lodo. Y dice que pasaron en seco. Eso es un milagro. ¿Algo que quieres decir? Sí, es que cuando Dios responde, no va a responder a medias. Cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, más bien porque siempre quiere, más bien cuando permitimos que Dios, voy a corregir mis palabras, cuando permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, lo va a hacer de manera extraordinaria. No lo va a hacer que te enlodes tantito, no. ¿Por qué? Porque a través también de nosotros mismos, pues podemos ser también testimonio para los demás, y aparte quiere que seamos felices.
sobre todo eso, no quiere que seamos felices. Entonces, no va a ser así nada más. Ahí nada más para que sobrevivas. No. Ahí nada más para que pases el Jordán. El chiste es pasar el Jordán. No, Dios no es así. Dios es muy grande, es maravilloso y quiere que cuando pases por ese problema, a lo mejor por ese reto que tienes en tu vida, lo hagas de manera extraordinaria. Gracias por este aporte. Y ahora quiero, porque menciona el texto, los 12 hombres, ¿no? Los 12 hombres los vamos a ver en el próximo capítulo. No los voy a tocar para qué eligieron estos 12 hombres. Pero imagínate que eres un habitante de Jericó y ese día no hay agua. Dices, ¿cómo puede ser si siempre hay agua? Y salen a ver, a investigar y ven a todo un pueblo cruzar. Wow, qué miedo, ¿no? Qué miedo para los de Jericó. El impacto, ¿no? El impacto. Eso, imagínense. Yo imagino que ellos estaban tranquilos, ¿no? Bueno, sí, viene un pueblo, nos viene a invadir, pero está el Jordán. Ya los quiero ver que crucen, a ver cómo le van a hacer. Y de repente, ¿no? Ya cruzaron y está todo seco. Hubiera sido algo lo platicábamos, no sé si te acuerdas, Job, que como empieza como la guerra psicológica, ¿no? Del ya te voy a invadir, no he tomado ninguna ciudad, pero nada más, fíjense, venimos en el nombre de Dios y qué fácil fue cruzar el Jordán. Sencillo, nada más pusimos el pie, se secó, pasamos en firme, sencillo, ya estamos del otro lado. Lo que le hubiera impactado, ¿no? A todas esas ciudades, en específico, pues Jericó, que era la que estaba más cercano, el del río Jordán, debe haber sido un impacto enorme, ¿no? Ahora, quiero también enfatizar aquí que se menciona la ciudad de Adán. Y esta es la misma palabra que para el primer hombre, el nombre del primer hombre, que es Adán, que significa rojizo. Pero también es el primer hombre que desobedeció. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y dice que se detiene las aguas de la ciudad de Adán, que va al mar muerto, dice al mar salado. Y eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha detenido la muerte para que nosotros crucemos y tengamos una vida plena y abundante en Cristo. Dios ha detenido la muerte. El río de la muerte no detiene la obra de Dios. Él murió en la cruz del Calvario y dicho hecho está, venció a la muerte, y lo único que tenemos que hacer es cruzar en fe. De muerte a vida, así dice. El que cree en mí y en mis palabras, dijo Jesús, ha pasado de muerte a vida eterna. Romanos 6:5-11, ya no lo vamos a leer, pero lo pueden leer en casa. Dice que el que ha muerto al pecado, ha muerto a través del bautismo, pero que ha nacido para una nueva vida. Es decir, que porque en cuanto murió al pecado murió, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y esto es lo que creemos, porque el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, mas vive ¿qué? Cristo en mí. Ya nosotros nos debemos considerar muertos al pecado, y todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, dice el apóstol, ahora lo que vivo en la carne, no dice lo que vivo en el espíritu, dice lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, ahora tengo vida en Cristo, estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y si vivo, vivo para Él. Muchas veces se ha dicho que tal vez es más fácil morir por Cristo que vivir para Cristo. Pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice Romanos 8:9. Así dice, pero sigue diciendo, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo que nosotros tenemos hoy en día, el que mora en nosotros. ¿Tú crees que Dios no tiene poder para levantarte y darte esa vida
de victoria? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Lo crees o no lo crees? Quizá Dios te haga ver maravillas en esta semana. Pasarás del desierto, de la incertidumbre, a una vida plena y abundante. En el desierto nada crece, en el desierto no hay fruto, en el desierto siempre tienes sed, no hay agua. Dios quiere darnos vida y nos las quiere dar en abundancia. ¿Qué le debemos a la carne? ¿Qué le debemos al pecado?, pregunta Pablo. ¿Te ha servido de algo? ¿En qué te ha beneficiado? No le debes nada, dice el apóstol. No somos deudores, Romanos 8:12. No a la carne para que vivamos según la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces la pregunta es, ¿por qué voy a vivir en la carne? ¿Te sientes tan lejos de Dios? Tal vez pensemos, Dios se ha olvidado de mí, pero Dios no se olvida de nosotros. Y si te sientes así, cree en el Señor. Te doy la oportunidad, te invito a que hoy creas en el Señor. Hoy tenemos la oportunidad de creer. Dios nos quiere dar libertad. Y termino con este versículo, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, para entrar a esta vida plena y abundante, ¿qué necesitamos hacer? Creer en Dios, creer en sus promesas, creer y obedecerle. Pero esa parte de obedecer lo vamos a estudiar con más detalle el próximo capítulo. Pues muchas gracias, Job. Creo que entramos en una parte muy importante, que son las instrucciones. Y lo vamos a ver cómo este patrón se repite cuando el pueblo de Israel empieza a tomar la tierra prometida. Y lo importante que es escuchar la voz de Dios, escuchar las instrucciones. Ahorita estamos antes de la batalla, posteriormente vamos a ver las instrucciones durante la batalla y también después de la batalla. Que creo que en eso se puede resumir el libro de Josué. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí también con nosotros. Ya me reclamaron que por qué no opinan, así que no les dé pena, debemos de opinar también. También Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros, está atrás de cámaras ahí controlando lo del audio. Sé que tuvimos un problema al inicio y estaba ya volviéndose loco, pero creo que se solucionó. Muchas gracias, Gustavo, también estar ahí apoyándonos desde atrás. Pues si les parece, vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, creo que esta noche hemos aprendido lo importante que es estudiar tu palabra, poder entender cuáles son las instrucciones, saber cuál es tu propósito, pero sobre todo ayúdanos a poder seguir las mismas, porque sabemos que tú nos quieres entregar la victoria, que todas esas batallas que tenemos día a día ya las tenemos ganadas. Es simplemente que escuchemos y podemos tomarla para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. Pues amigos y amigas, nos vemos el próximo miércoles a las pasaditas de las 7:30 de la noche. También este próximo sábado vamos a estar en el centro Banamex a las 10:30 de la mañana, ahí en la avenida del Conscripto, para que también nos visiten. Recuerden también los podcasts de Palabras en el Tiempo, de este programa de Tion Talk, para que también se lo puedan compartir. Y que no se nos olvide, del 1 al 8 de abril vamos a tener una campaña de evangelismo. Va a estar con nosotros el pastor Samuel Castro. Samuel Castro va a estar con nosotros, viene desde el estado de Oregon, allá al norte de Estados Unidos, para que también nos puedan acompañar. Va a ser en Yacatas 398 entre semana, y como ya sabemos, los sábados ahí en Cetros City Banamex. Pues nos vemos, que tengan una linda noche, bendiciones y muchas gracias por acompañarnos también. Hasta luego, feliz noche.